Saludos. Hoy vamos a meternos de lleno en algo que la mayoría vemos cada mes, pero que quizá no entendemos del todo: la nómina. Sí, Tenemos sobre la mesa un análisis muy detallado que se basa en el Estatuto de los Trabajadores, en la jurisprudencia, y la misión que nos hemos propuesto es descubrir qué historia nos cuenta realmente ese papel, más allá del dinero que llega a la cuenta, porque no es solo un recibo, ¿verdad? Es casi un mapa de nuestros derechos. totalmente. Es que es un documento con una carga jurídica y social inmensa. A menudo lo reducimos a la pregunta de ¿cuánto cobro? Claro. Pero cada línea, cada concepto, responde a décadas de desarrollo legal. El punto de partida, que parece muy obvio pero es la piedra angular de todo, es que el salario no es un pago cualquiera. La ley lo define como la totalidad de las percepciones económicas de los trabajadores, ya sea en dinero o en especie, por la prestación de sus servicios. Vale, totalidad de las percepciones. Eso ya suena más grande que un simple pago por unas horas de trabajo. Y lo de por cuenta ajena es clave, claro. Esto es una relación contractual. Exacto. Pues empecemos por ahí, por su esencia. ¿Por qué la ley se toma tantas molestias en proteger el salario de una forma tan especial? Pues porque lo considera un crédito privilegiado y le atribuye lo que se conoce como carácter alimentario. Carácter alimentario. Sí, no es una terminología que aparezca tal cual en el estatuto, pero es el principio que lo impregna todo. Significa que la ley asume que de ese dinero depende el sustento de la persona y, en muchos casos, de su familia. Claro. No es para comprar un lujo, es para comer, para pagar una vivienda, para vivir. De ahí lo de alimentario. Claro, no es un concepto abstracto, es literal. Entendido esto, se comprende por qué los derechos sobre el salario son irrenunciables. Eso es. No puedo firmar un contrato en el que diga renuncio a cobrar el mínimo o acepto que me paguen cuando a la empresa le venga bien. Exacto. Cualquier pacto en ese sentido sería nulo de pleno derecho. La ley entiende que en la negociación de un contrato no hay un plano de igualdad. Hay una parte, la trabajadora, que está en una posición de mayor necesidad y por eso se establece un suelo de derechos que no se pueden derogar. Es una cuestión de orden público. Justo. Y por eso la ley insiste tanto en la puntualidad del pago. El salario es una obligación de resultado y a plazo. Debe pagarse en la fecha y lugar convenidos. Y tiene que ser un pago real, tangible. No vale con una promesa. Efectivamente. El texto que hemos analizado insiste en la tradición física del objeto, que suena... Suena muy del derecho romano. Sí, un poco, pero vamos, que básicamente quiere decir que el dinero tiene que llegar. Vale. Si el salario es tan vital, casi sagrado para la ley, me imagino que no basta con definirlo. ¿Cómo se asegura en la práctica de que cumpla su función? ¿Existen unas reglas de oro que lo sostienen? Justo. Podríamos hablar de 4 principios clave. El primero sería la suficiencia. Suficiencia. El salario debe ser suficiente para que la persona trabajadora pueda llevar una vida digna. Es un concepto que, conecta directamente con la Constitución y se materializa en el salario mínimo interprofesional. El segundo, me imagino, tiene que ver con la regularidad que mencionabas. Exacto, la continuidad. El contrato de trabajo es una relación que se extiende en el tiempo. No es una cosa de un día. No es un acto de compraventa único, claro. Por lo tanto, el pago debe ser periódico y continuo, asegurando un flujo constante de ingresos. De ahí la obligación de pagar, como máximo, cada mes. El tercero parece lógico, pero seguro que tiene sus matices. Tiene que estar claro cuánto se va a cobrar. Se llama determinabilidad. El salario tiene que ser cierto. O bien es una cantidad fija, o si es variable, como unas comisiones, las reglas para calcularlo deben ser claras, transparentes. Y que no dependan de la voluntad del empresario. Justo. No vale un ya veremos cuánto te pago a final de mes según me parezca. Vale. Y el cuarto pilar debe ser el que impide que ese dinero se pierda por el camino. Ese es el principio de intangibilidad. Garantiza que la remuneración se perciba de forma íntegra. El empresario no puede hacer las deducciones que quiera. Solo las que marca la ley. Solo puede practicar los descuentos que la ley establece. Seguridad Social, IRPF y, en su caso, anticipos o embargos, pero siempre con unos límites muy estrictos. Estos 4 pilares nos llevan directos a la primera materialización práctica de todo esto. El famoso salario mínimo interprofesional, el SMI. El SMI. Lo oímos en las noticias cada vez que sube, pero, a ver, ¿qué es exactamente y qué significa eso de interprofesional? Es literalmente el suelo salarial legal en España. La cantidad mínima que cualquier trabajador a jornada completa tiene derecho a percibir. ¿Da igual el sector? Da igual el tipo de contrato, la edad, el sexo o el sector en el que trabaje.
De ahí lo de interprofesional, porque cruza todas las profesiones y todos los sectores. O sea que da igual si trabajas en la hostelería, en la construcción o en una oficina. Nadie puede cobrar por debajo de esa cifra. Nadie. Es una red de seguridad. El gobierno lo fija cada año, previa consulta con sindicatos y empresarios. Y el objetivo, volviendo al pilar de la suficiencia, es asegurar que cubra las necesidades básicas. De hecho, el Estatuto de los Trabajadores dice que para fijarlo se deben tener en cuenta factores como el IPC, la productividad, la coyuntura económica. Y hay algo que me parece muy interesante. La ley dice que ese SMI es inembargable. ¿Qué significa eso en la práctica? Pues significa que si una persona tiene una deuda, por ejemplo, con una compañía telefónica o por un préstamo, y un juez ordena el embargo de su sueldo, Sí. la cantidad correspondiente al SMI no se puede tocar, es intocable. Se considera el mínimo absoluto para la subsistencia. Vaya. Solo se puede embargar la parte del salario que exceda de ese mínimo, y con unos porcentajes que ya veremos. Es una protección potentísima. ¿Y qué pasa si alguien tiene 2 trabajos a tiempo parcial y en ninguno de los 2 llega al SMI, pero sumándolos sí lo supera? Buena pregunta. El SMI se aplica de forma proporcional a la jornada. Si trabajas a media jornada, tu salario mínimo es la mitad del SMI completo. Vale. Pero cada contrato es independiente. Un empleador no puede argumentar que como ya cobras algo de otro sitio, él te puede pagar menos del mínimo que te corresponde por tus horas. La protección se aplica a cada relación laboral por separado. De acuerdo. Vayamos ahora a la nómina en sí. La fórmula que todos conocemos es salario bruto menos deducciones es igual a salario neto. Lo que nos ingresan. Eso es. Pero dentro del bruto, el salario no siempre es dinero. El texto habla del salario en especie. Sí. Ese es un concepto fascinante y a veces fuente de conflictos. El salario en especie es pagar una parte de la remuneración con bienes o servicios en lugar de dinero. Por ejemplo, Pues los ejemplos más típicos son el uso de una vivienda de la empresa, la cesión de un coche de empresa para uso privado, los tickets restaurante, un seguro médico. suena bien, pero me imagino que la ley no permite que te paguen todo el sueldo con, no sé, vales de comida. Por supuesto que no, hay 2 límites fundamentales. Primero, el salario en especie nunca puede superar el 30% del total de las percepciones salariales. El 30%. Y segundo, y esto es crucial, la cantidad que se cobra en dinero nunca, bajo ninguna circunstancia, puede ser inferior al salario mínimo interprofesional. O sea, el SMI siempre tiene que llegar en metálico. Siempre. El 30% se calcula sobre el total, pero la parte de dinero tiene que ser como mínimo el SMI. Esto protege de abusos evidentes, claro. Exacto. Es una salvaguarda para evitar que se vuelva a situaciones del pasado, donde se pagaba a los trabajadores con productos de la propia empresa o se les obligaba a comprar en el economato de la fábrica, ¿sabes? Entiendo. La regulación busca que estos beneficios sean un complemento, no un sustituto del dinero. Y a veces la línea es fina. ¿Qué pasa si la empresa me da un ordenador portátil o un teléfono móvil? ¿Es salario en especie? Ahí está el debate. La clave es distinguir entre herramientas de trabajo y percepciones salariales. Ah, Si el portátil o el móvil te los dan para que puedas hacer tu trabajo, no son salario, son medios de la empresa. Pero si te permiten usar ese coche de empresa para irte de vacaciones el fin de semana, ese uso privado sí lo es. ese uso privado sí se considera salario en especie y tiene que cotizar y tributar como tal. La clave es si hay un beneficio particular para la persona, más allá de la necesidad del puesto. Entendido. Pasemos a otro clásico de la nómina. Las pagas extraordinarias. El famoso sueldo extra de verano y Navidad. Efectivamente. El Estatuto de los Trabajadores garantiza el derecho a 2 pagas extraordinarias al año. Una suele ser en Navidad y la otra, pues, en el mes que se establezca por convenio. Que suele ser en verano. Suele ser en verano, sí. ¿Y la cuantía? ¿Es siempre un sueldo completo? La cuantía también la fija el convenio colectivo. Lo habitual es que sea el equivalente a una mensualidad del salario base más algunos complementos, pero no necesariamente todo el salario bruto de un mes. Aquí los convenios son clave. Vale. Lo que sí dice la ley es que se puede acordar que las pagas extraordinarias se prorrateen. Ah, el famoso prorrateo. ¿Qué significa exactamente? Pues significa que en lugar de recibir 2 pagos grandes en verano y Navidad, esa cantidad total se divide entre las 12 mensualidades ordinarias. Y se cobra un poquito más cada mes.
Exacto. Por eso algunas personas tienen 12 pagas al año y otras 14. No es que unos cobren más que otros anualmente, es que la forma de distribuirlo es distinta. Y un caso práctico. Si dejo la empresa en marzo, pierdo la parte de la paga de verano que ya he generado. No, en absoluto. Las pagas extras se devengan día a día, aunque se paguen en un momento concreto. Si el contrato se extingue, la empresa tiene la obligación de liquidar en el finiquito la parte proporcional que se haya generado. Es un derecho que se va acumulando. Se va acumulando con cada día de trabajo, sí. Bien, si juntamos todas estas piezas, la definición, los pilares, el SMI, las pagas extra, lo que emerge es una especie de escudo protector alrededor del salario. Sí, es una forma muy clara de verlo. El primer frente de protección es frente al propio empleador. A que pague, vamos. A que pague puntualmente. Si el empresario se retrasa, incurre en mora y la ley le impone un recargo del 10% sobre lo adeudado. Y si el impago es grave y continuado, el trabajador Puede irse. puede solicitar la extinción del contrato con derecho a la indemnización máxima por despido improcedente. O sea, puede autodespedirse con causa. O sea, la ley te da un arma muy poderosa si no te pagan. El segundo frente de protección es frente a los acreedores del empleador. Esto es muy importante. Si la empresa va mal, entra en concurso de acreedores, ¿qué pasa con los sueldos? Aquí la protección es máxima. Los salarios de los últimos 30 días de trabajo, con un límite, son lo que se llama un crédito superprivilegiado. ¿Y eso qué significa? Significa que se cobran antes que nadie. Antes que Hacienda, antes que la Seguridad Social, antes que los bancos. Antes que todo el mundo. Antes que casi cualquier otro acreedor. La ley entiende que ese dinero es para comer y no puede esperar. La lógica de lo vital primero. El tercer frente es frente a los acreedores del propio trabajador. Ya hemos hablado de la inembargabilidad del SMI. Pero ¿qué pasa con los sueldos que están por encima? Ahí se aplica una escala. Como decíamos, el primer tramo, hasta el SMI, es intocable. Salvo para pensiones de alimentos. Esa es la única excepción, sí. Para la cantidad adicional hasta un segundo SMI, se puede embargar el 30%. Para el tramo entre el segundo y el tercer SMI, el 50%, y así va subiendo. Es una escala progresiva. Cuanto más ganas, mayor es el porcentaje que te pueden embargar, pero siempre protegiendo un núcleo esencial. Y un detalle importante, ¿estos cálculos se hacen sobre el salario bruto o el neto? Siempre sobre el neto. Ah, vale. Sobre la cantidad que efectivamente se percibe tras las deducciones de Seguridad Social e IRPF. Es un detalle fundamental, porque la cantidad embargable es menor. Se calcula sobre el dinero real del que dispone la persona. Y llegamos al cuarto frente de protección, que es el más paradójico, la protección frente a la propia persona trabajadora. ¿Cómo es eso? Es un extraño, pero es una pieza clave del estado del bienestar. La ley te obliga, por así decirlo, a no disponer de todo tu salario bruto. Te retiene una parte. Te retiene una parte para las cotizaciones a la Seguridad Social, que financiarán tu futura pensión, tu prestación por desempleo si la necesitas, tu baja, Y el IRPF. y te retiene otra parte como pago a cuenta del IRPF. Es una forma de ahorro forzoso y de contribución a los servicios públicos. Te protege de la falta de previsión a largo plazo. En resumen, después de este recorrido, queda claro que el salario es mucho más que una cifra. Es un derecho fundamental, blindado por principios como la suficiencia y la intangibilidad, y defendido por un sistema legal complejo. Exacto. La idea central es que la ley no ve el salario como el simple precio del trabajo, sino como el principal instrumento para que una persona y su familia puedan desarrollar un proyecto de vida digna. Por eso toda la arquitectura jurídica que lo rodea es tan robusta. Para terminar, el texto que nos servía de guía mencionaba de pasada una figura legal llamada pacto de quota litis. Es un acuerdo por el que un abogado, en una reclamación laboral, puede pactar cobrar un porcentaje de lo que el trabajador finalmente obtenga. En España está permitido, con ciertos límites. Y esto nos deja una reflexión final. Sin duda. La pregunta que flota en el aire es, si la ley necesita crear todo este entramado de protecciones, un salario mínimo, límites al embargo, privilegios de cobro e incluso facilita el acceso a la justicia para reclamarlo, ¿qué nos dice esto sobre el desequilibrio de poder que la propia sociedad asume que existe en la relación laboral? Claro. ¿Hasta qué punto todo este andamiaje legal es un intento constante de nivelar un campo de juego que de por sí, pues no es plano?